¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Espero que se encuentren bien y sobre todo que tengan la oportunidad de resguardarse durante esta contingencia que nos está afectando de alguna de otra manera a todos. Les pido tengamos un poquito de conciencia para sumarnos a todas las actividades que nos disponen nuestras distintas autoridades, ya sea educativas, civiles, gubernamentales, para poder resguardar y sobre todo proteger nuestra salud y obviamente la de nuestros seres queridos. Con el gusto de saludarles, espero que sus actividades las puedan llevar a cabo de la mejor manera y entablamos esta nueva modalidad para llevar a cabo las sesiones de esta forma, de manera virtual. Eh, Recordamos un poquito la situación de los modelos curriculares, ya teníamos muy presente a qué nos referimos en este aspecto con la cuestión del currículo, los elementos, los fundamentos, todo lo que conlleva y que de hecho tuvimos la oportunidad de analizar uno de ellos de manera muy importante, incluso uno de los vigentes que se encuentra hoy en día aplicándose en la educación básica, el modelo educativo 2017. Ahora vamos a partir de una manera muy práctica, muy precisa, a checar los distintos modelos curriculares existentes. El día de hoy trabajaremos con el modelo curricular rígido. En este sentido, forma parte de unos modelos en los cuales cuyas características tienen de manera muy peculiar y que nos pueden arrastrar a un análisis un poquito más profundo de estos modelos. ¿Okay? Bueno, ustedes van a poder vislumbrar, al igual que estar escuchando la voz de su servidor, en el fondo la presentación que estamos trabajando con ustedes el día de hoy y que bueno, también la vamos a poder subir a la plataforma y en la cual ustedes tendrán el sustento para poder analizar dicha información y llevar a cabo posteriormente su trabajo respectivo. ¿Ok? También me es pertinente comentarles que no dejen de lado lo que tenemos pendiente con trabajos en este sentido, la acumulación de información para poder generar lo que es su revista. Recuerden que es un trabajo grupal y que bueno, es el producto final y en el cual van a poder manifestar todo lo visto a lo largo del trimestre. ¿Ok, chicos? Bueno, en este sentido, el modelo curricular rígido tiene una base con un paradigma de manera conductual. Así es, se va a basar sobre todo en la cuestión de la disciplina, ¿no? Que se toma como un criterio para poder seleccionar y sobre todo ordenar los contenidos que cada asignatura aporta en su dimensión específica. Como lo vimos en ese modelo 2017, vimos cómo está estructurado por los distintos niveles y en este sentido están ordenados los contenidos que se van a trabajar en cierto nivel. Podemos mencionar de manera muy peculiar los contenidos trabajados en la cuestión del preescolar, por ejemplo, no son de la misma forma que se trabajan en los siguientes niveles. E incluso la forma de evaluarlos es muy distinta, ya que esta evaluación se maneja con una situación cualitativa, a diferencia del resto, que es un poco más, o el peso mayoritario es de forma cuantitativa, es decir, una cuestión numérica. En el caso del preescolar, netamente es una cuestión descriptiva de cómo se van relacionando los chicos en el entorno, la socialización y en base a las actividades que van desarrollando. ¿Okay? Bueno, en este sentido, pues todo tiene una estructura, tiene un orden, el cual no podemos cambiar, es una característica de dicho modelo, ¿sí? La cuestión de ser sumamente rígido en este aspecto. ¿En qué se centra este modelo curricular? Está centrado específicamente en la cuestión de los resultados. Es decir, frío, es tentativo. Vamos a ver la cuestión, reitero, una cuestión numérica, cuantitativa en este sentido. Tenemos que ver las estadísticas, por ejemplo, resultados de cuántos aprobados tenemos, ¿sí? Ahí es el principal resultado que se determina. Sin embargo, además de tiene que haber una clasificación en rangos, por ejemplo, ¿sí? Y en este sentido también es una peculiaridad que se da de estar centrado también en la figura docente.
¿Por qué? Porque es quien imparte dichos contenidos, quien lleva a cabo todo el manejo de esta información y en el cual se centra prácticamente esta responsabilidad. La responsabilidad del trabajo con los chicos, la responsabilidad de esta evaluación que se lleve a cabo. Es por ello que se determina precisamente este centro de atención en estos dos puntos, resultados y docente. Bueno, la cuestión del contenido es indisciplinar. Distintas disciplinas, obviamente, y está fragmentado, está por secciones, está por partes, al momento de que lo vamos abordando. Ajá. Esta situación es un poquito peculiar porque, por ejemplo, en la cuestión de los niveles de educación básica, por ejemplo, en el sentido de preescolar, reitero, pues tienen una figura docente. En la cuestión de la primaria también tienen una figura docente, aunque ahí aparecen algunos otros elementos, como cuáles. Por ejemplo, un promotor de educación física, que es una figura diferente al que está de responsable del grupo en su totalidad del tiempo. También tenemos un promotor de educación para la salud. También podemos tener un promotor de educación artística o incluso una figura que agregaron no hace mucho tiempo, que estamos hablando del promotor de valores, ¿no? Pero en este sentido, estas figuras que acabo de mencionar son de manera muy intermitente. Estamos hablando que su participación puede ser una hora, hora y media a la semana, ¿no? Cosa que en la cuestión de la totalidad del tiempo escolar, pues la acapara un solo docente. Cosa muy distinta en el caso del nivel de secundaria, por ejemplo, que ahí una figura docente aborda su propia asignatura alrededor de 50 minutos. ¿No? De estos 50 minutos, ¿cuántos son efectivos? Pero bueno, a final de cuentas esa es otra peculiaridad. Esta circunstancia a lo largo de este modelo, por eso nos los marca, ¿no? Este contenido indisciplinar marca indistintas disciplinas que se puedan abordar a lo largo de su preparación. También parte de un supuesto de una homogeneización, por lo que no reconoce las necesidades particulares del estudiante. Es decir, tenemos en el supuesto de que todos nuestros alumnos son iguales. ¿Qué pasa? No respetamos las características de todos, las necesidades y el potencial sobre todo. En parte de los argumentos que nos marcan los planes de estudios, nos dicen que hay que llevar al máximo logro a los estudiantes. Sin embargo, el máximo logro de los estudiantes no es unísono. Difiere este. Para algún alumno puede ser un máximo de un 6 por sus distintas capacidades, para otros un 7 y otros el 10, ¿no? Pero ahí también podríamos entrar en otro debate. Un 10 de una institución difiere mucho al 10 de otra institución, indiscutiblemente, ¿no? Esta es la parte que a mí me desagrada mucho de este tipo de modelo, porque no partimos entonces de las necesidades de los estudiantes. Si bien es cierto, es una situación sumamente complicada, converger en un grupo en donde tenemos en grupos, vamos a denominarlos pequeños, con 20 alumnos, sin embargo es una calidad importante. Pero estamos hablando que podemos trabajar con grupos de 60 alumnos. Entonces, trabajar esas particularidades de 60 alumnos es complejo. Sin embargo, sí tenemos que tratar de llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque entonces estamos trabajando de manera lineal, ¿no? Es por ello que tenemos estos resultados tan bajos y en los cuales a nivel internacional estamos reflejados con esas estadísticas, ¿no? Con los resultados sumamente bajos. Entonces es un punto que parten con este modelo tan rígido. No nos podemos salir de esta circunstancia, ¿no? Bueno, ¿qué conlleva también a esta situación de ser unísonos al trato, al manejo con los chicos? Los materiales educativos, ¿no? Aunado a estos materiales educativos, la infraestructura. Estas son de manera uniforme. Es decir, nuestros salones son completamente iguales. Tal pareciera que tenemos la misma clase, la misma asignatura, los mismos requerimientos para todos los tiempos escolares. Y no se diga de los materiales educativos, ¿no? Un libro de texto para todos, si bien es cierto, el libro de texto es un complemento, pero debiera tener acorde a las necesidades de determinados niveles educativos y sobre todo de los actores educativos.
Las infraestructuras de nuestras instituciones hoy en día están tratando de modificarlas, están tratando de cambiar, pero hasta hace muy poco tiempo no teníamos ni siquiera rampas para poder manejar una silla de ruedas y darle acceso a los chicos con alguna discapacidad motriz, ¿no? No se diga hablar de las famosas BAPS, ¿no? Las barreras de aprendizaje, en las cuales, bueno, nos limitan también con esta situación de materiales educativos, si es que los hay, ¿no? Porque también veamos la realidad de las instituciones en todos los niveles. Si hablamos de las instituciones de nivel superior, en la que ustedes me digan, muy pocas cuentan, por ejemplo, con esta infraestructura acorde también para chicos con estas necesidades. ¿Qué pasa cuando alguno tiene un accidente por X situación? Alguna extremidad inferior la tiene afectada. No tenemos la forma de un elevador, por ejemplo, no tenemos la forma de darle un acceso y a veces tienen que subir hasta el tercer o cuarto piso, no es factible, ¿no? Y esto es parte de los modelos curriculares rígidos que también nos marcan en una situación netamente uniforme, ¿no? No podemos manejar una infraestructura diferente para todos los casos. Bueno, si el trabajo es monótono, si es unísono, no hablemos de la situación de la evaluación, ¿no? Que en este sentido tal pareciera que nos encajonamos a una situación netamente sumativa y estamos dejando de lado lo importante, que es lo formativo, ¿no? Vamos prácticamente acumulando la gama de trabajos que se van realizando y prácticamente lo manejamos tipo una lista de cotejo. ¿Entregó o no entregó? ¿No? Pero no vemos el proceso, no vemos el avance real que tienen los chicos, solamente manejamos el cumplimiento. Y en este sentido, pues esta evaluación es lo que más se utiliza en este modelo. Los chicos no tienen una devolución, no tienen una respuesta de su proceso de evaluación. ¿Qué es lo que les hace falta a los chicos? Es una situación grave en este tipo de modelos curriculares. Eh, en la cuestión de una retroalimentación, ¿no? Es lo que hace falta, lo que pudiera ser esa gran diferencia entre que los chicos podamos avanzar y tengamos un mejor resultado. Pero esto también se deriva de la cuestión de los tiempos. Los tiempos son muy escasos para ello. Ya comentaba con antelación la situación de saturación de los grupos. Eso también es una situación un poquito importante. Aunado a ello, que por qué no decirlo también, hay desinterés de mucho docente para poder llevar a cabo este proceso de la mejor forma, ¿no? En este sentido, lo que se hace para poner en práctica una eficiencia de tiempos es un aprendizaje memorístico, ¿no? Es decir, ponemos un límite a la cuestión de que los chicos deben aprender. Y esto se sujeta netamente a lo que está establecido en los programas educativos. ¿Recuerdan la sesión en la que trabajamos la cuestión de los 6 dibujos? En la cuestión de que les propuse la elaboración de una manzana. Fue una manzana, fue un árbol, fue una flor, una casa, una pelota y por último el que quedó prácticamente libre fue la cuestión de su caricatura favorita, ¿no? En los 5 primeros nos dimos cuenta que teníamos una situación de encajonamiento, si ustedes lo recuerdan. Los dibujos prácticamente eran iguales. En este sentido, tenemos esa situación memorística, ¿no? La manzana. En su momento, cuando aprendimos a dibujar una manzana, les decía, la maestra nos las puso con una lámina enorme ahí, roja, ¿no? Y todas prácticamente iguales. No nos las pusieron amarilla, no nos las pusieron verde, no nos las pusieron mordida o incluso con un gusanito. No, uniforme. Nos van marcando la pauta de lo que tenemos que hacer en este sentido. La cuestión de la memoria. Si bien es cierto, algunos tratan de utilizar algún elemento de recurso tecnológico, sin embargo el procedimiento sigue siendo el mismo, como el caso de las tablas de multiplicar, ¿no? Utilizaban la cuestión del pizarrón, después fue el pintarrón, el rotafolio, el proyector de acetatos, el cañón, a final de cuentas, pero en ese proceso seguimos manejando esa situación tradicionalista, la cuestión memorística. Y conste que yo no estoy en contra del aprendizaje de memoria, es bueno, pero simple y sencillamente en una situación de manejarlo con un aprendizaje situado, que es muy diferente, ¿no? Y prácticamente nuestros programas de estudio no nos los manejan de esta forma, ¿no? ¿Cómo se da la práctica en las sesiones de clase?
¿Cómo predomina esta práctica?